Vamos a la palabra de Dios, hermanos, sigamos cuidándonos, por favor. Y vamos a la palabra en el libro de Mateo, libro del apóstol Mateo. Que Dios bendiga a mis hermanos allá en sus casas. La semana pasada estuvimos hablando de que... ahí está, muchas gracias. Dicen los dos gatitos, ahí son gatitos cristianos. Vamos a la iglesia y dice uno de ellos, ay no, porque nos podemos contagiar. En la iglesia hay mucha gente. Y de repente dice el otro, bueno, vámonos de compras. Y dice, vamos, porque igual Dios cuida de nosotros. Entonces, ¿en dónde está nuestra fe, verdad? O más bien, ¿en dónde está nuestro corazón? Entonces, hermanos, si tenemos fe para creer que vamos a ir de compras y en Tepito, que todo el mundo se amontona y se empujan unos a otros, ahí Dios nos va a cuidar. ¿Cuánto más en la iglesia, hermano? Que estamos a 2 metros, 3 metros de distancia, que no nos estamos reuniendo todos al mismo tiempo para que haya más espacio, que estamos teniendo todos los cuidados, todos los protocolos de seguridad para que puedan estar ustedes lo mejor protegidos. Así que, hermanos, en casa, por favor, si estabas pensando irte de compras hoy, porque Dios cuida de ti, mejor vente al culto. Todavía tenemos espacio para algunas cuantas familias o hermanos mayores de 60 años. ¿De acuerdo? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de esto, hermano. Pero ¿sabes por qué? La gran importancia, mientras encuentras Mateo capítulo 10, ¿por qué la gran preocupación de que nos congreguemos como Dios manda? Ahora sí lo digo, no de manera alegórica o retórica, lo digo creyendo que es lo que Dios dice, cómo Dios nos manda que nos congreguemos en una reunión donde está toda su santa asamblea, donde están sus hijos reunidos. Sé que ahora las condiciones nos están llevando a tener esta estrategia, pero una vez que pase todo esto, no debemos acostumbrarnos. Pero ¿sabes por qué es importante recordarlo? Porque finalmente hay un pensamiento del mundo y hay un pensamiento inspirado por Satanás para que la iglesia comience a cambiar su manera de pensar y se acomode al mundo. El mundo tiene sus propios planes y te puedo asegurar que dentro de los planes del mundo siempre ha estado la destrucción o el entorpecimiento de la obra de Dios. Satanás nos tiene en su mente, aunque no lo creamos. El enemigo nos tiene en su radar, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y va a usar todas las armas que tenga a su alcance y que cada época de la historia le permita para influenciar a la sociedad, para influenciar a los gobiernos, incluso a la cultura, para que pueda haber un ataque a la iglesia. Hermano, la iglesia siempre ha estado bajo ataque toda la vida, no debemos de perder de vista eso. A veces pensamos que la iglesia es parte de la vida o es parte del mundo. No es así. Jesucristo lo dijo muy claro: Señor, Padre, te pido que no que los quites del mundo, porque aunque están en el mundo, no son del mundo, pero guárdalos del mal, porque hay maldad en el mundo. Eso es una realidad. Entonces, hermano, no debemos perder de vista, si tú eres cristiano, si tú te hiciste hijo de Dios o el Señor te llamó para que fueras hecho hijo de Dios, tienes que tener claro, te guste o no. Esto no es asunto de gustos. Ya basta de estar caminando como una iglesia que está buscando una vida a la carta. Una iglesia que está buscando tener una relación en su vida o en su desarrollo como seres humanos a la carta. Y estamos buscando el menú que más nos acomoda. Basta ya de estar pensando, voy a buscar una iglesia a mi gusto. Finalmente eso es lo que están haciendo muchos y quieren hacer, y no vamos a poder impedir que siga sucediendo. Pero ojalá y haya algunos que entiendan que no podemos seguir caminando buscando una vida a la carta. Estamos en guerra y es algo que no nos gusta. Sí, Dios nos llamó a tener una vida pacífica, una vida sosegada. Eso dice la Biblia. Una vida donde nos ocupemos, dice el apóstol Pablo en uno de sus mensajes, nos ocupemos de nuestros propios asuntos. Y por supuesto, de predicar a Cristo.
es parte de nuestros asuntos como hijos de Dios, de manera sosegada y pacífica. Pero no podemos estar ciegos de que hay una intentona del mundo por destruir nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros cultos, nuestras reuniones y ejercer todos los planes que sean posibles para perseguir a la iglesia y destruir, insisto, si no puede destruir Satanás a la iglesia de una manera absoluta, liquidándola, sí va a intentar de entorpecer su avance. El doctor Otoniel nos decía, si Satanás no te puede poner una zancadilla, entonces te va a empujar. Pero lo mismo va a ser para tirarnos, porque igual nos puede hacer caer una zancadilla, un estorbo, un obstáculo, a un empujón. Y cuando él hablaba de eso, era una forma simbólica para decir que el empujón es cuando nos manda hacia una posición donde pensamos que valemos algo, o somos algo, o merecemos algo. Digámoslo así, cuando él hablaba de que él nos va a empujar al mundo, nos va a empujar a la maldad, nos va a empujar a las prácticas que el mundo hace, y eventualmente ese empujón va a terminar derribándonos a tierra. Tenemos que estar alerta. Estamos hoy en una posición donde tenemos que mandar el mensaje a la siguiente generación de que tienen que estar alertas. Que nuestros jóvenes estén alertas y retomen los fundamentos que el Señor Jesucristo nos ha dejado para ellos. No sea que ellos terminen convirtiéndose en una iglesia donde terminen tan acomodados que terminen pensando que la iglesia solamente tiene que ver con una forma diferente, religiosa y mística, pero seguir viviendo la vida de una manera pecaminosa, inmoral y ligera. Eso no es el pensamiento del Señor. Vamos a San Mateo 10, capítulo 10. Mateo 10, 16. Por favor, quiero que pongas atención en el versículo 16 de manera central. Vamos a leer el versículo 16, aunque voy a leer un poco más de versículos para entender de qué está hablando Jesús. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ok, guarda eso en tu corazón, ahorita regreso ahí. Y guardaos de los hombres. ¿Cómo dice? ¿Guardaos de quién? Escucha, iglesia de Cristo. Guardaos de los hombres. Y alguien dirá, pero ¿cómo voy a hacer eso si estoy en medio de una sociedad de hombres? Correcto, pero el Señor quiere que veas que estamos en medio de los hombres, pero tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre dice la palabra que habita solo maldad. Porque la palabra dice que el hombre es todo el pensamiento de su corazón, es solo hacer el mal. Y eso lo podemos entender porque de ahí venimos nosotros, porque eso mismo somos nosotros. La realidad es que nosotros no estamos pensando todo el tiempo hacer el bien, es todo lo contrario. Nos deleitamos haciendo lo malo. Y después como cristianos nos arrepentimos y pedimos perdón, pero la realidad es que aún como cristianos hay pensamientos de maldad constante que atacan nuestra mente y nuestro corazón. Por eso dice el Señor, guardaos de los hombres, y yo agregaría, eso ya es asunto, o apúntalo a mi cuenta, y el primer hombre que tienes que guardarte es de ti mismo. Porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Entonces los hombres son traidores, entonces los hombres son perseguidores, y los hombres son perseguidores de la iglesia. Han tenido grandes baluartes en la historia que han provocado movimientos de persecución a la iglesia muy importantes. Y hoy no estamos ajenos a eso.
Concilios y sinagogas, hermano, es interesante porque un concilio es una reunión donde se van a debatir asuntos, se van a debatir temas. Así que la iglesia va a ser llevada ante concilios, es decir, va a ser confrontada por nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y la sinagoga obviamente era un lugar religioso. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe, vamos a ser perseguidos por nuestras creencias espirituales. Y os azotarán. Hermano, esta sola palabra azotar, quiero que pongas atención. Un azote es un golpe. Entonces la iglesia va a ser golpeada. Y aún ante gobernadores y reyes. Entonces aquí entra un tercer grupo de persecución. Políticos, autoridades, gente que tiene autoridad civil para poder ejercer dominio y control. Entonces, perseguidos por nuestra manera de pensar, perseguido por nuestras creencias espirituales, nuestra fe, y perseguido socialmente por las autoridades. Oh, seguro hay quien no le gusta esta visión, no le gusta esta proyección de la palabra. Hay quien preferiría que habláramos de cosas más alegres y optimistas. Pero esto es muy optimista en el pensamiento del Señor, porque es la única manera en que la luz puede brillar, cuando es sometida y rodeada por las tinieblas. Por causa de mí. Quien no quiera esto, renuncie hoy a Cristo. Quien no quiera ser perseguido por sus pensamientos, por sus ideologías, por su fe espiritual, quien no quiera ser perseguido socialmente, culturalmente, aún políticamente, renuncie hoy a Cristo. Si es que Cristo no vale ni significa nada para ti. Pero si tuviste un encuentro con Jesús, si realmente fuiste impactado por el Salvador, entonces escucha lo que Dios te dice para que tomes fortaleza y ánimo. Porque dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis. ¿Por cómo hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que debáis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hay esperanza, hay seguridad, hay promesa de que el Señor nos va a acompañar aunque seamos perseguidos por ideas, por nuestra fe o sencillamente por no vivir la vida como el mundo la vive. El hermano entregará la muerte al hermano, qué terrible. El padre al hijo, oh, qué cosa tan horrorosa. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. La persecución va a ser más íntima, la persecución va a ser más cercana de lo que nos imaginamos. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Escucha esto, grábatelo en tu mente, grábatelo en tu conciencia, grábatelo en tu corazón. Hermano, no estamos aquí para ser del agrado de esta sociedad. No estamos aquí para ser el más popular entre la tropa. La palabra dice que la iglesia va a ser aborrecida, y así ha sido desde el primer siglo. La iglesia ha sido aborrecida. ¿Entiendes lo que significa? Ay, pastor, eso no me gusta. Lo siento, hermano. Tienes una de dos. En este momento determinas escuchar todo el mensaje que va a hablar de esto, de que somos aborrecidos, o determinas apagar la televisión y buscar mejor a un predicador que te satisfaga tu comezón de oír. Pero son buenas noticias las que estoy dando, aunque tú no lo creas. Son buenas noticias. Es bueno saber esto que estamos escuchando. Serán aborrecidos, como que el Señor dice, mira, no te voy a dorar la píldora. No, mira, hermano, el Señor Jesucristo no vino como un vendedor de televisión. No vino como un merolico del centro histórico. No vino como un buen vendedor de agua milagrosa y de mantos y paños sanadores. Él vino, perdón la expresión, pero vino hablándonos la neta. La verdad absoluta o la verdad cruda. Van a ser aborrecidos. Si quieres seguirme vas a ser aborrecidos, pastor, pero ¿qué evangelio es ese? El que predicó Jesucristo, son sus palabras.
Es que ¿por qué no predica como ese pastor de Estados Unidos, Owens, que dice que hay que hacer que la gente se sienta feliz todo el tiempo? Porque yo no soy un hipócrita, ni quiero serlo, solo para tener grandes multitudes. La iglesia es la gran aborrecida de los tiempos, hermano. La iglesia siempre ha sido la gran aborrecida. La iglesia es la tsunamita de Cantares, que se quemó estando en el mundo y que fue despreciada cuando estuvo con sus hermanos, y por eso el Señor la escogió, para que aunque aborrecida y quemada por el mundo, amada, escogida y resguardada por el amado. Así que estamos ante la disyuntiva. ¿Queremos ser amados por el mundo y abrazados por su sol que nos va a quemar? ¿O queremos ser rescatados, amados y transformados por Jesucristo? Pero eso significa ser aborrecidos del mundo. Seréis aborrecidos de todos. Oh, ¿por qué no dijo por algunos? ¿Por qué no dijo por algunos? No, la palabra dice de todos. Por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro, el que persevere hasta el fin va a evidenciar que quiso, va a evidenciar que aceptó, va a evidenciar que realmente él era parte del pueblo de Dios. ¿Entiende bien este pasaje? No es que el que persevere por su propia fuerza, el que persevere va a ser porque estuvo realmente escogido y adentro de él habitó realmente el Señor y el Espíritu Santo. Déjame avanzar. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Aquí hay ciencia de Dios que ahorita voy a regresar. Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Tú eres casa de Jesús, eres casa de Dios. Entonces, hermanos, si a Jesucristo lo llamaron Belcebú, ¿qué te esperas tú y yo? Si a Jesucristo lo persiguieron, lo aborrecieron, lo abofetearon, lo escupieron y lo crucificaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Mi hermano, muchos han interpretado este pasaje: el discípulo no es más que su señor, ni el siervo más que su maestro. Bueno, o al revés, como dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Algunos lo interpretan de una manera como hablando de grandeza, hablando de poder, hablando de sabiduría, hablando incluso hasta de dones espirituales, y dicen: la iglesia va a tener los mismos dones, los mismos poderes, las mismas facultades de Jesús. Y yo no digo que eso no sea verdad, pero el contexto no está hablando en ese sentido. El contexto está hablando en un sentido de persecución, de lucha, de batalla. Lo que está diciendo es: si tú eres discípulo, tú tienes que ser como tu maestro, es decir, soportar que te aborrezcan, entender que vas a ser perseguido, entender que va a haber lucha, entender que va a haber batalla. Si tú eres siervo del Señor, tienes que entender que tú no puedes ser más que Él, en el sentido que no puedes evitar que esto ocurra. Si tú eres discípulo del Señor, esta es la escuela. Si tú eres siervo del Señor, este es el camino. Aleluya. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos en esta hora a profundizar un poco más en ella con la ayuda de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Este es un pasaje donde ciertamente el Señor avisa o alerta acerca de esta realidad en la que nos vamos a encontrar como iglesia. Vamos a empezar por ahí, una realidad de persecución, una realidad de aborrecimiento, una realidad de ataque. Y estamos en ese proceso. Yo no sé qué tan atento has estado o qué tanto te ha estado aislando la pandemia hasta de este tipo de cosas, pero estamos en una posición donde la iglesia está siendo atacada en su ideología. La iglesia está siendo atacada en su fe. Y la iglesia está siendo atacada como parte de la sociedad. Está siendo atacada ideológicamente con pensamientos ateos, con pensamientos feministas, con pensamientos de homosexualismo, con pensamientos en contra de la familia, con pensamientos que confrontan nuestras convicciones de fe. Siempre ha sido así y hoy no es la excepción. La iglesia está bajo ataque, hermano.
espiritualmente. Hoy hay movimientos que se están levantando con la bandera evangélica y que no tienen nada evangélico, que se están levantando con la bandera cristiana, que realmente están muy lejos de la pureza del evangelio. Solamente son como las 7 iglesias de Isaías, como las 7 mujeres en Isaías que dijeron: danos tu nombre, quita nuestro oprobio, pero comeremos nuestro pan y comeremos nuestras vestiduras. Iglesias que están poniendo el nombre de Jesús en sus rótulos, congregaciones que hablan de la redención a través de Cristo Jesús, hablan de la justificación a través de Cristo Jesús, pero la realidad es que tienen su propio alimento, ya no es el alimento de la Biblia. Están buscando más el agrado del mundo y se están vistiendo con vestiduras del mundo. Aún está siendo cuestionada la pureza de la fe. Eso ya tiene muchas décadas, hermano, donde está el ataque hacia el interior de las congregaciones, tratando de sustituir aquellas cosas que son bíblicas, tratando de sustituir por cuestiones o por ideologías que son más propias del mundo. Y finalmente, hermano, políticamente y socialmente hay un ataque, por supuesto que sí. Están tratando de censurar a la iglesia hoy como nunca. Tal vez no te das cuenta, hermano, pero hoy se está tratando de enmudecer a la iglesia. Las redes están empezando a tomar partido por el mundo y está empezando a detectar a ministros, a pastores, a predicadores que están hablando aquellas cosas que no son conforme a la ideología o la política o las intenciones del mundo y están tratando de censurar. En otras palabras, el mundo está tratando de obligarnos a tener una línea de pensamiento. Y todo aquel que no vaya con esa línea de pensamiento social, cultural, político, aún en este asunto del COVID, nos quieren imponer una manera de pensar. Todos tienen que pensar igual. Hermano, estaba escuchando unas semanas a un periodista que decía: yo no me voy a poner la vacuna. Y él dijo las razones, dijo: yo soy alérgico, ya me he vacunado otras veces y con otras vacunas me ha dado alergia y yo ya sé cómo me pongo, así que yo no me voy a poner la vacuna, aunque me están presionando por todos lados. ¿Y sabes por qué tuvo que decir eso él? Porque como periodista empezó a recibir mucha presión de por qué estaba incitando a la gente a que no se vacunara y por qué no estaba promoviendo la vacuna. Entonces él tuvo que decir: entiéndanme, yo creo que la vacuna es algo personal y yo no me la voy a poner porque estas son mis razones. Pero hermano, ahora están viendo al que no se quiere vacunar, lo están viendo como un apestado. Y yo vuelvo a insistir: si alguien se va a vacunar está bien, es su decisión. Yo creo que puede ser una herramienta. Pero también si hay alguien que considera que no se la, por las razones que tú quieras, también hay que respetarlo. A mí me asusta mucho que en un futuro, y creo que para allá va todo, la vacuna se va a convertir en una cédula necesaria para viajar. Y eso me parece un poco riesgoso, sobre todo si se convierte en algo permanente, si fuera algo temporal. Pero hermano, nos dijeron en el 68 que la tenencia iba a ser temporal para poder financiar los Juegos Olímpicos. Pasaron los Juegos Olímpicos y seguimos pagando tenencia después de ¿cuántos? 50 años. Entonces, hermano, si nos van a decir solo es temporal, pero al rato se convierte en un sistema de control, hermano, o en un sistema de otro tipo, esas son las cosas que son un poco peligrosas. Ahora, ¿qué pasa? Que en cuestión de la fe esto puede llevarse. Tú tienes que pensar en tu fe, en tu iglesia, al interior de tus congregaciones, al interior de tu culto, como nosotros te digamos. Si nosotros decimos que tiene que haber pastoras o que tiene que haber homosexuales o transgénero, entonces tú como iglesia lo tienes que aceptar, porque esa es la tendencia. Y es entonces donde ya están atacando nuestras convicciones espirituales. Y eso está ocurriendo. Creo que sí te platiqué, no me acuerdo si fue acá, de un pastor muy veterano de muchos años en Las Vegas. Y mira en dónde, en Las Vegas. ¿Cómo se le conoce a Las Vegas? ¿La ciudad de qué? Del pecado. Y este pastor era el pastor de la capilla más antigua de todas Las Vegas. Tú sabes que hay una zona donde hay capillitas, donde cualquiera llega y se puede casar. Ahí en Las Vegas, hermano, no hace falta ni que haya testigos, ni que nada. Nada más llegan dos y dicen: nos queremos casar,
y los pastores están autorizados, tienen licencia para casar a cualquier pareja que llegue y diga nos queremos casar. Pues este pastor, hermano, fue llevado a la corte porque llegaron dos homosexuales en Las Vegas. Te estoy hablando de hace unos 3 años o 4. Y fue llevado a la corte porque él no quiso casar a esos dos homosexuales. Y mira en dónde, en Las Vegas. Y cuando se le cuestionó, él dijo que él tenía muy claro, como pastor, como ministro, ordenado, que eso era algo que no estaba ordenado en la palabra de Dios y que él no podía ir en contra de su fe. Entonces le dijeron, bueno, pues no le queda de otra, o los casa o le quitamos su licencia para seguir oficiando bodas en esa capilla, la más antigua de Las Vegas. Y en ese momento él dijo, renuncio a mi ministerio como pastor. Prefiero renunciar a todos los años, a toda mi experiencia, que ir contra la palabra de Dios. Fue un tribunal el que se metió a un asunto de su fe. Por eso es que el Señor da el consejo. Está hablando de persecución, sí lo ves, ¿verdad? Pero ¿cuál es el consejo con el que empieza el Señor? Yo. ¿Quién? Ayúdame. ¿Quién está hablando? Cristo, allá en tu casa, dilo. ¿Quién está hablando? Cristo, Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios. Entonces dice, yo os envío. Quiere decir, hermano, que la persecución no es un asunto que viene del diablo. El que seamos aborrecidos por el mundo, el que estemos bajo ataque de Satanás, el que seamos llevados ante concilios, ante sinagogas y ante tribunales humanos, no es un asunto del diablo. Yo os envío. Es el plan de Dios. Que la iglesia brille en medio de la oscuridad. Yo os envío. Él es. Así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ser tentado 40 días, así Jesucristo envía a su iglesia. Por eso, hermano, esta pandemia, hermano, no miremos a Satanás atrás, ni a los chinos, ni a los murciélagos, ni a los gringos. Si todo lo que dicen que pudo haber sido la razón por la cual este virus está hoy, cualquiera de las hipótesis o de las razones que explican, no importa, al final está Dios detrás de todo. Dios no estaba dormido cuando este virus apareció. Dios no estaba dormido cuando pasó del murciélago a los seres humanos. Dios no estaba dormido cuando los chinos lo desataron. Cualquiera de las teorías que tú quieras aceptar, algunas más fantasiosas que otras, Dios no estaba dormido. Y la iglesia tenía que estar introducida en este periodo. Si alguien dice, pero ¿por qué la iglesia tenía tan bonita que iba la iglesia con sus cultos masivos, con sus hiperiglesias de 50,000 personas reunidas, con sus conciertos con luz y sonido y humo? Tan bonito que iba la iglesia siendo profetas, apóstoles y cantantes millonarios. Tan bonito que iba todo. Yo digo, fue Dios. Así como Dios envió a sus discípulos, a sus apóstoles y les dijo, seráis llevados ante concilios, sinagogas y tribunales. De la misma manera el Señor está metiendo a la iglesia en todas las épocas de la historia. Es el Señor el que mete a su iglesia en periodos donde tiene que ser confrontada. Cada generación tiene que ser confrontada. Jóvenes cristianos tienen que ser confrontados, impactados. Cada generación ha tenido su confrontación como iglesia. No podía pasar más de 40 años. ¿Y por qué menciono 40 años? Porque en los 60s y 70s fue un periodo de gran impacto y de gran shock a nivel mundial en todo el planeta y de manera particular en las iglesias. No podía pasar más de 40 años. Hoy es la generación del COVID, la que le toca replantearse cuál va a ser su posición en el mundo una vez que esto se reacomode y sepamos qué va a pasar o qué está pasando. Y en medio de esto el Señor le dice, he aquí, yo os envío, no el diablo, Jesús, Dios, como a ovejas
a descansar en aguas plácidas y en pastizales abundantes, con el pastor ahí acariciándolas. Aleluyita. Mira cómo dice el Señor. Cualquiera esperaría que fuera Jesús el que dijera algo así, pero dice Jesús: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ay, nanita, en medio de lobos. No dice un lobo, en medio de lobos. Y después nos aclara: ¿y quiénes son los lobos? ¿Cómo cuántos lobos? ¿2? ¿3? ¿Acaso 5? Y el Señor dice: todos los hombres. Una gran jauría en medio de lobos. Y muchos lobos con piel de oveja. Eso también lo dice después el Señor en Hechos. Y muchos lobos con piel de oveja. Sed pues en medio de estos lobos. Y alguien dirá: Señor, ¿pero qué no somos ovejas de tu prado? Hasta lo cantamos, porque soy una oveja, oveja de tu prado. Pues sí, somos ovejas del Señor. Pero el Señor nos ha llevado a pastar primero en un lugar donde está infestado de lobos. Pero hay una gran ventaja: Él está con nosotros. El pastor ni está dormido, ni el pastor está ajeno. El pastor está con nosotros, porque Él es el buen pastor. Él sí es el buen pastor. Pero no significa que por ser el buen pastor nos va a eximir de estar en medio de lobos. Todavía no llegamos al gran redil. Todavía no llegamos al redil celestial. Estamos en ese camino de regreso a casa. Todavía estamos en el Salmo 23, hermano, donde estamos de repente en pastos de aguas, de repente en fuentes de aguas, en pastos verdes, de repente en fuentes de agua, pero de repente en caminos de muerte, ¿verdad? Con mesa aderezada abundantemente, pero en medio de nuestros enemigos. Eso dice el Salmo 23. Mientras llegamos a la gran mansión o al gran redil de nuestro pastor. Mientras tanto, pon atención, porque esto es lo que el Señor nos quiere advertir, para que no caminemos de una manera ciega, de una manera absurda, de una manera sin sentido, como ovejas en medio de lobos. Pon atención. Sed pues. Esto es imperativo. No es una sugerencia, no es un intenten, un les aconsejo o un prueben. No, es un sed. Esto es imperativo. En otras palabras es: necesitas esto o lo necesitas. Tienes que tenerlo o te mueres. Hay momentos, hermano, donde no podemos titubear, donde no podemos nosotros dudar. O hacemos las cosas o las hacemos. Cuando uno aprende a manejar, hermano, uno tiene que ser muy serio. Ahí no, cuando uno está manejando, hermano, uno no puede ser timorato. Uno tiene que ser serio, responsable. Porque estamos en una máquina que nos puede matar o puede matar a otros. Entonces llega un momento en que el Señor se pone serio y les dice: aquí no hay bromas. Sed pues serios. Y entonces dice: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo los envío, pero ¿qué se necesita de ustedes? Si Él nos envía, hermano, Él nos está dando una delegación. Si Él nos envía, hermano, nos está dando una misión. Si Él nos envía, nos está dando una comisión. No es nada más ir como ovejas a la deriva. No, estamos comisionados en medio de lobos, pero también en medio de muchas más ovejas que necesitan ser salvadas y rescatadas de los lobos para ser traídas al redil del Señor. ¿Estás aquí? Entonces, enviados, comisionados, tenemos una tarea que cumplir. Hace unas semanas el hermano Fernando Escalante nos recordaba: hemos sido llamados, dice la palabra, para hacer, o fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia.
pero en medio de lobos. Amén. Y en medio de esta misión que hemos recibido, donde todavía estamos esperando que se manifieste la gloria del Señor, tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa? ¿Por qué el Señor usa estos dos animalitos tan disímiles? Aquí está ciencia, aquí hay sabiduría de Dios. ¿Por qué usa estos animales que parecieran ser el espectro? Perdón, los extremos de un mismo espectro. Donde tenemos la idea inmediata y ubicamos en nuestra conciencia colectiva, ubicamos la serpiente en el extremo de la maldad, en el extremo de lo negativo. Y al otro extremo, nuestra misma conciencia colectiva nos hace mirar a la paloma como un animal pacífico, bondadoso, muy positivo. Miramos a la serpiente en el negro, en lo más negro que podamos, y miramos a la paloma en lo más blanco y brillante del mismo espectro. Porque el Señor nos pone en esa situación. Y esta es la enseñanza, hermano, que el Señor nos quiere dar. El Señor quiere que aprendamos a cómo comportarnos en este evangelio que hemos recibido en un mundo lleno de enemigos, un mundo lleno de persecución, un mundo lleno de oposición. Y el Señor nos coloca en medio y nos dice: sean como serpientes, sean como palomas. Pero obviamente, al tener una posición donde toma estos dos componentes de serpiente y de paloma, nos pone a nosotros en una posición intermedia. Si hablamos muy rápido de lo que significa esto, quisiera que vieras cómo dice la versión de las Américas. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos. La versión de las Américas usa la palabra astucia en vez de prudencia. Sed astutos como las serpientes e inocentes. Intercambia la palabra inocencia en lugar de sencillez. Inocentes como palomas. Ese es el carácter que nos pide. Pon atención. Cuando hablamos de la serpiente, que es traducida como prudencia o astucia, según la versión que tú tengas, tienes que aprender lo siguiente. Esta palabra prudencia o astucia, según la versión que estés leyendo, es una palabra en griego, la palabra frónimos. Y esta palabra que se utiliza en la Biblia quiere decir considerados, sagaces o discretos. Pon atención, hermano. Considerados, sagaces o discretos. Lo cual implica un carácter cauteloso. No es un carácter arrebatado, sino más bien cauto. Denota, hermano, habilidades de agudeza mental, de agudeza práctica, de inteligencia mental. Todo eso quiere decir. Sin embargo, también tiene una parte negativa. Porque una parte negativa de todas estas cualidades que la palabra prudencia o astucia puede darnos, una parte negativa es que nos puede enfocar en una situación de soberbia, de engreimiento, ¿se entiende la palabra? De maquinar para lo malo. Eso es lo que nos da a ver la palabra prudencia en su original. Ahora, cuando hablamos de sencillez, la palabra griega es akeraios, sencillez o inocencia. Esta palabra akeraios es interesante porque significa sin mezclar, por eso se traduce sencillo, sin mezcla.
simple, no simple como que algo que no vale, sino simple en que no tiene componentes, no es excesivo, no es saturado. Bien, eso ya nos da una idea de qué es prudencia, de qué es sencillez, componentes que tienen estos dos animales. Pero déjame ir un poquito por la historia de la palabra de Dios para que tú entiendas un poco más. Si Jesucristo habla de serpientes y palomas, si Jesucristo nos dice a nosotros que debemos ser algo intermedio entre una serpiente y una paloma para poder enfrentar al mundo, no sé si tú alguna vez te habías preguntado, ¿cómo hago para enfrentar al mundo? ¿Cómo hago para enfrentar todas estas cosas tan terribles que hay en el mundo? ¿Cómo enfrento a mi jefe? ¿Cómo enfrento a mi maestro? ¿Cómo enfrento a mis padres que son inconversos? ¿Cómo enfrento a mi esposo que a veces es muy complicado? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo enfrento las tentaciones? Creo que el Señor nos da una respuesta. Como serpiente y como paloma. Prudente como serpiente, sencillo o inocente como paloma. La serpiente aparece desde el principio de los tiempos. El primer animal que se le menciona con nombre es la serpiente. Antes de eso, hermano, solamente se nos dice que el Señor creó animales, a los peces, a las aves, pero no se nos menciona un animal de manera específica. El primero que aparece en la escena es la serpiente, lo cual eso es muy interesante, porque entonces la serpiente tiene un papel importante, un papel crucial en la historia bíblica. Tú conoces el pasaje, Génesis capítulo 3:1, seguro que lo conoces, solamente te lo voy a leer. Y la serpiente era más astuta. Desde el Génesis, hermano, se hace esta connotación de carácter a la serpiente. Cuando Jesucristo está hablando de la serpiente, seguro que tiene en mente la palabra de Dios. Jesucristo no habla de manera, no inventa cosas. Jesucristo hablaba la palabra de Dios porque Él mismo era la palabra de Dios. Así que Él se proyecta hasta el principio y sabe que el primero de todos los animales era la serpiente, y este era más astuto o más astuta que todos los animales, dice la palabra, del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es lo que le dijo la serpiente a la mujer. La serpiente, el primer animal que aparece en la historia bíblica y se manifiesta en un momento que representa una familia, en un momento donde se está representando a la iglesia misma. Hermano, el Edén es una representación perfecta de la iglesia, una representación donde está Adán y Eva dándole culto a Dios, adorando al Señor, en un estado de paz, en un estado de armonía, disfrutando el mover de Dios que todos los días se paseaba en el Edén, dice la palabra. Esa era una iglesia, era la iglesia del Señor, era una familia, la familia del Señor. Y en ese estado de familia de Dios, iglesia de Dios, aparece un personaje astuto, la serpiente. Eso quiere decir, hermano, que aunque seamos la familia de Dios, eso significa que aunque seamos la iglesia del Señor, no estamos exentos de que haya interferencias de animales o de seres o de personas astutas. ¿Y cuál fue la intención de la serpiente? Desestabilizar, desencarrilar a la iglesia de Dios, desencarrilar a la familia del Señor. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con violencia? No, lo hizo con astucia. Empezó a hablar. No, hermano, empezó a atacar, no empezó a hacer ataques abiertos, sino fue muy sutil, muy astuto, con mucha prudencia, de manera muy sutil. Así de a poquito, hermano. Hermano, ¿tú crees que esa plática que nosotros leemos en 2 minutos, en 3 minutos? No, hermano, debió haberse desarrollado poco a poco, en una sesión, en 2 sesiones, en una cita, en 2 citas. Hermano, los homosexuales, ¿cuánto tiempo tienen actuando como serpientes astutas? O el movimiento homosexual. No hablo de las personas, hablo del movimiento. Creo que esto hay que diferenciar, hermano. Las personas, los homosexuales como personas están engañados. Los homosexuales, las lesbianas como personas están bajo un engaño social, bajo un engaño satánico, bajo pecado. Pero el movimiento, ese sí es astuto. El movimiento
que está intentando que esto crezca, que esto avance, que esto se introduzca a las iglesias, a las familias, a las próximas generaciones. Esto sí es como una serpiente venenosa que astutamente de a poquito se agazapa, se esconde, no se deja mirar, de repente saca la boca, de repente saca la lengua, de repente se vuelve a meter hasta que encuentra el momento y muerde. Así ha sido, hermano, desde hace décadas, donde poco a poco se empezó a infiltrar, se empezó a hacer la víctima, se empezó a hacer como que no hacía nada, como que no tenía ningún peligro, y después empezó a morder en las escuelas, empezó a morder en los colegios, empezó a morder en los investigadores, y ahora está mordiendo en la política y está llenando de veneno a los gobiernos, y ahora está tratando de envenenar a las congregaciones, a los propios pastores, envenenar a la propia Biblia, tratando de sacar una Biblia que justifique el homosexualismo de una manera astuta. No fue brutal, por eso dice, cuidado, la serpiente es muy astuta. El feminismo, hermano, tan terrible, empezó, hermano, buscando los derechos de la mujer honorables y legítimos al voto y a buena remuneración en el trabajo. Mira, hermano, hoy las mujeres ya no están pidiendo eso, hoy están pidiendo otras cosas más nefastas. Pero ¿cómo empezó? Con un pequeño veneno que empezó a morder, que empezó a infiltrarse con cosas que parecían legítimas. ¿Acaso no parecía legítimo lo que le dijo la primera serpiente a Eva? Cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, a ver, platícame qué fue lo que Dios les dijo. Tengo tanta curiosidad, quiero aprender. Platícame, cuéntame. Estoy tan interesado en aprender lo que Dios te dijo. Y Eva, hermano, dijo, voy a evangelizar. He aquí una oportunidad de evangelizar. Y dijo, Dios nos dijo, mira, Dios tan hermoso, nos dijo esto, nos creó, nos formó, nos trajo a los animales, nos enseñó todo lo bello y nos dijo que todo podíamos comer, qué bueno es nuestro Dios. Solo nos dijo que de ese no, pero es tan bello todo lo demás. Y la serpiente dijo, ¿de veras crees que Dios es bueno cuando te prohíbe? ¿Qué Dios es el que dices que tienes que te prohíbe? ¿No sigue usando hoy la misma estrategia Satanás cuando te invitan una copa y tú dices, no, muchas gracias? Y te dicen, ¿qué? Te lo prohíbe tu religión. ¿No es el mismo Satanás, la misma serpiente astuta, que cuando una mujer se te insinúa, tú le dices, no, perdona, yo estoy casado, ama a mi esposa? Y se te dice, ay, te lo prohíbe tu religión. Pensé que eras hombre. Y de una manera tan astuta, tan aparentemente abierta. Por eso Pablo dice, tengo miedo de que la mujer vuelva a caer presa de la serpiente, como fue con Eva. Pues aquí está el cumplimiento. Yo creo que Pablo, si estuviera hoy vivo, ¿sabes qué nos diría? Se los dije, se los dije. La mujer volvió a escuchar. Y ahí está el movimiento feminista, que es para mí es una de las grandes contradicciones y locuras. Están muy enojadas por el asesinato de las mujeres, lo cual es muy lamentable y no debería ocurrir. Ni mujeres, ni hombres, ni nada. Pero están muy ofendidas porque los feminicidios han aumentado y siguen. Pero al mismo tiempo están pidiendo que se sigan matando niños antes de nacer. Entonces, ¿cómo me puedo explicar que se sientan tan ofendidas por la muerte de mujeres, pero le pidan al gobierno que legisle para que se sigan matando mujeres en el vientre, en el útero? Porque también nacen niñas, ¿o no? Entonces yo no entiendo eso. Tan enojadas por una cosa, pero porque no defienden la vida en la otra. Pero ¿cómo empezó ese pensamiento? Te aseguro que hay muchas mujeres que ya ni saben, nada más van allí porque tienen, ¿cómo se dice? Las hormonas tan aceleradas. Perdóname, hermano, no quiero sonar misógino. Las mismas hormonas que hacen que una mujer se violente son las mismas que hacen que un hombre también se violente. La adrenalina se mueve en los hombres y en las mujeres.
Y está comprobado, hermano, que cuando hay una situación de violencia, hermano, la adrenalina puede ser que uno termine violentándose aunque no tenga razones. Hombres o mujeres. ¿Por qué crees que cuando uno va a la lucha o va al box, uno termina desde abajo diciendo, pégale, pégale más duro, quiero ver sangre? Porque la adrenalina está ahí a tope, hermano. Y a veces hasta uno quisiera meterse, ¿verdad? Y también darle. Eso pasa cuando la violencia se genera, hombres o mujeres. Pero no se dan cuenta que hay una mentalidad satánica que está seduciendo con astucia. Empezó a hacer estos movimientos. Mira, hermano, la doctrina, porque es una doctrina, aunque la ciencia la vale, es una doctrina, el evolucionismo. Empezó también de a poco, con mucha prudencia. Mi hermano Darwin, yo no sé si tú sepas eso, pero en sus escritos, ya cuando se dio cuenta todo el escándalo que provocó, todo lo que se estaba haciendo en su época, porque fue una confrontación directa al creacionismo, él dijo, yo en mis escritos en ningún lado he dicho nada en contra de Dios ni de la religión. Pues eso es lo que tú crees, pero ya habías provocado una gran revolución y una gran situación de escándalo dentro de la fe. Eso fue comportarse como una serpiente, muerde y después se esconde. Ay, yo no fui. Y mira ahora, casi 100 años o más de 100 años de Darwin, lo que reina, hermano, antes de Darwin no se enseñaba en las escuelas, en las universidades, no se enseñaba evolución, ni cientos o miles de años del origen del universo. Hoy es lo que está aceptado en la mayoría de las universidades, si no es que en todas, incluyendo universidades que fueron fundadas por cristianos. Hoy, hermano, lo que en la televisión ves por todos lados es miles de años, y esto fue hecho, este animal existió hace 16 millones de años, y el hombre no sé cuál, cualquiera de los homínidos hace 10 millones de años o 5 millones de años, y uno se lo traga porque lo dice la National Geographic. Y hoy estamos en una generación donde los jóvenes de hoy, hermano, están confrontados porque la escuela les enseña eso y en la casa los padres ni siquiera le ponen atención para poder afirmarlos en cómo es que la creación del universo surge. El Big Bang, hermano, solo, perdóneme usted, pero solo porque un científico limitado en una silla de ruedas con una mente que fue considerada de las más aventadas, pero mire, hermano, discúlpeme usted, con todo mi respeto a Stephen Hawking, pero no le quedaba de otra más que imaginar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Julio Verne y Stephen Hawking? Que Julio Verne reconoció que todo era producto de su imaginación y era solo ciencia ficción. Y Stephen Hawking lo maquilló de ciencia absoluta. Y todos los físicos dijeron sí. ¿Por qué se llaman físicos teóricos? Porque son solo teorías, es una manera elegante, una manera científica de decir no estamos seguros. Porque eso es una teoría. Una teoría es un postulado con una serie de elementos, con mucha lógica, si tú quieres, que puede tener muchos argumentos, pero todos son argumentos de suposición. Por eso se llaman teorías. Un físico teórico, su gran capacidad es tener todo ese bagaje de conocimientos para imaginarse. Y muchos le atinan, pero hay muchas teorías que no están confirmadas ni se van a confirmar, entre ellas el Big Bang. Todo el mundo lo acepta, los libros lo aceptaron. ¿Sabes por qué aceptaron el Big Bang los científicos hace qué? ¿30 años? ¿40 años? ¿Sabes cuál fue la razón, hermano? Porque ya llevaban casi 100 años aceptando la evolución. Entonces, en su sentido lógico, si se acepta la evolución, el Big Bang venía como anillo al dedo para poder justificar los millones de años. Perdón que te canse con esto, pero nada más quiero que mires cómo la serpiente ha sido sutil y hoy terminamos aceptando cosas solo porque la universidad lo dice, solo porque la mayoría lo dice, solo porque la televisión lo promueve.
Hermano, ya no se puede ver la televisión en paz, ya no se puede ver una película nueva tranquilo, porque tarde o temprano van a salir dos homosexuales o dos lesbianas dándose un beso, dándose una caricia de menos, o de menos echándose ojitos. Mi hermano, antes uno miraba en la televisión, en las películas, dos cuates abrazados, caminando por la carretera, y uno decía, qué camaradería, qué compañerismo. Hermano, ahora uno ve una escena de dos hombres así, y uno dice, ¿qué onda, qué onda? ¿Para dónde va este rollo? ¿Hacia dónde nos van a llevar? ¿En qué va a acabar? Yo no sé cuántos vieron la versión, ¿cómo le llaman? En vida real de La Bella y la Bestia. Pero hermano, toda la película, el criado de Gastón se la pasa tirándole la onda. Nunca hay una escena donde se mire nada con ellos, pero toda la película, el criado o el siervo de Gastón, que es el malo de la película, tirándole la onda al musculoso Gastón. Y nuestros hijos viendo cómo la serpiente, de manera astuta y prudente, nada más con pequeñitos lances. Las malas lenguas dicen, hermano, que esta muñequita de dibujos animados, Elsa, creo que sí, de Frozen, la están preparando para ser la primera princesa homosexual de Walt Disney. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Entonces, hermano, se empieza a justificar por qué siempre está sola. Y uno no mira eso porque es como una serpiente que se está agazapando y de manera muy sutil va soltando el asunto. Por eso quieren callar a la iglesia. Y por eso el diablo no quiere que se hable de estos temas. Y por eso el diablo busca que te aburras cuando se te habla de esto. Y que pienses, eso no tiene nada que ver conmigo. Tiene mucho que ver contigo. En 10, en 20 años, hermano, la iglesia va a estar inmersa. Tú sabes, hermano, que hay un gran porcentaje de cristianos en el mundo que no creen en la creación, jóvenes, sobre todo jóvenes, que creen que el Génesis es solamente una historia romántica, alegórica. ¿Por qué? Porque por años le fueron metiendo como una serpiente prudente y astuta, agazapada en el camino, le fueron metiendo los millones de años de la creación de la tierra. Sabes que hay muchos cristianos que creen, que no creen que los días activos sean días como la Biblia lo dice, sino que consideran que fue el resultado de millones de años, porque no hay otra forma de entender la evolución si no hay millones de años. La única manera de justificar que no haya millones de años es diciendo, hay un creador todopoderoso. Todopoderoso. Porque hermano, si Dios no puede crear la tierra en un día, entonces no es Dios, porque no es todopoderoso. Pero nunca van a reconocer eso, porque son serpientes. En el principio, en el pacto en el Edén, en el pacto con Adán, se metió una serpiente que nos dejó ejemplo y nos dejó una gran enseñanza. Miren, ¿cuál es lo positivo de la serpiente en el Génesis? ¿Qué positivo puede haber? Que nos enseña lo que es la astucia, nos enseña lo que es la prudencia. Por eso Jesucristo usa la serpiente. Sean astutos. La serpiente es astuta para lo malo, para destruir, para sutilmente atacar, pero ustedes deberían ser así, pero para lo bueno. Prudentes para hacer planes, prudentes para sembrar el evangelio, prudentes para dar ejemplo, astutos para no caer en las tentaciones, astutos para llegar al corazón de las personas y ganarlos para Cristo. Pero hubo otra iglesia, hermano. Una cosa más rápido que aquí apunté y que creo que es importante. La astucia de la serpiente tuvo un elemento muy importante: su capacidad argumentativa. Es decir, la serpiente no obligó, no coaccionó, no le dobló la mano a Eva, no. Todo fue con argumentos, todo fue con la palabra. Su poder argumentativo.
Es decir, el conocimiento que ella tenía le sirvió para ser astuta. Cuanto más la iglesia debería llenarse de conocimiento de Dios para después usar el conocimiento de Dios no con imposición, no con violencia, sino con astucia, con prudencia. Pero si la iglesia no está leyendo la Biblia, ¿qué conocimiento va a tener para poder ser astuta y poder llegar a la vida de las personas? Qué importante es que la iglesia ame la palabra, quiera conocer, quiera leer la Biblia. Hoy la astucia del mundo, se le ocurrió algo a la serpiente del mundo: inventar las redes sociales, inventar el internet. A través de la astucia el internet está distrayendo a los jóvenes. Fue muy astuto el internet. Mira cómo empezó el internet, como un experimento de los ejércitos. Estados Unidos, Alemania fueron los primeros que empezaron en la Segunda Guerra Mundial a hacer estos primeros intentos de comunicación, como lo que hoy es el internet. Fue avanzando en la sociedad, hermano, y hoy es la gran serpiente. Una gran serpiente que hace que nuestros jóvenes estén ahí buscando lo rápido, lo rápido, lo rápido, lo rápido, lo rápido. Y entonces dicen, es que la Biblia es tan lenta. Jóvenes de hoy, jóvenes de cristal, reprendo al diablo, a toda la generación de cristal cristiana. Dejen de ser tan de cristal, muchachos, tan delicados, por favor. Una oveja entre lobos tiene que ser ruda. Una oveja entre lobos, hermano, tiene que ser, hermano, la única manera de vencer una serpiente es como serpiente, astuta y prudente. ¿Qué te parece una oveja que se tiene que comportar como serpiente y como paloma? Interesante combinación, solo Jesucristo puede enseñarnos eso. Somos ovejas, pero no para estar berreando como ovejas todo el tiempo. Ay, pobrecita de mí, ay, no tengo esto, ay, necesito aquello. Pastor, ¿será que puede orar para que el Señor me quite todos mis problemas? Ya no quiero sufrir, para que pare de sufrir. Pues, ¿qué ves que estoy hablando portugués o qué? Aleluya. Argumentos, fue lo que usó el serpiente. Pero hubo otro momento en la historia donde hubo otra iglesia, donde hubo otra familia y hubo también una manifestación de pacto de Dios. Pero ahí no fue la serpiente la protagonista. La primera vez que tú encuentras la paloma en la Biblia, la primera vez que tú encuentras una paloma mencionada en la Biblia, fue en otra familia, fue en otro momento donde se simboliza la iglesia y en otro momento donde hay un pacto. Y es en el arca de Noé, bien dicho, lo dijiste bien. Y en el arca de Noé la palabra dice que esa familia de 8 personas, el padre, su esposa, los hijos y sus esposas de sus hijos, fueron rescatados por el Señor, igual que Adán y Eva estaban en un estado de seguridad. Ahora el Edén era al interior del arca. En el interior del arca había seguridad, como lo había en el Edén. Pero ahora se encontraban rodeados por las aguas que no les permitía moverse. Si tú quieres, era un estado de limitación. Y en ese estado de limitación, Dios le habla a Noé y le dice, pon atención, le dice, suelta un ave. Y el primer ave que Noé suelta, dice la palabra, fue un cuervo. De hecho dice la Biblia que fueron cuervos, no dice cuántos, pero dice que soltó cuervos. Pero dice que los cuervos iban y venían, iban y venían. Yo me puse a pensar, ¿por qué tuvo que soltar una paloma si los cuervos iban y venían? Porque los cuervos iban y venían, pero no volvían a entrar al arca, no volvían a introducirse donde estaba Noé. De tal manera que Noé no tuvo manera de poder saber qué información le daban los cuervos, si solamente estaban volando y regresaban, es decir, se quedaban lejos de Noé. Entonces, y un cuervo pues puede tener muchos simbolismos, pero no me quiero distraer ahí. Pero la paloma dice que después suelta una paloma, no suelta varias palomas, suelta una paloma. Génesis 8 dice,
Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Eso no ocurre con los cuervos. A los cuervos no los puede volver a tomar en su mano. A los cuervos no los puede volver a introducir al arca. Como que el cuervo nos habla de una situación de más rebeldía, más, ¿cuál es la palabra? Una situación de no aceptación de la autoridad, si tú quieres, de Noé. Mientras que la paloma va y regresa, se introduce y se vuelve a dejar tomar por él. Pon atención, hermano. En el nuevo pacto, o mejor dicho, en el pacto que se hace con Noé posteriormente, precede la historia de una paloma que con su carácter noble, con su carácter pacífico, con su carácter necesitado de seguridad, tiene una posición importante. La segunda vez que suelta la misma paloma, la paloma vuelve a regresar, pero trae una rama de olivo. En otras palabras, trae información. Sus dones, sus talentos los usa a favor del arca, a favor de la familia, a favor de la iglesia. Y la tercera vez, hermano, que regresa, la paloma, perdón, que es soltada, la paloma ya no regresa. Quiere decir que encontró tierra firme. Eso fue la señal para Noé. La paloma ayuda a Noé. La paloma ayuda, trabaja a favor de la familia, trabaja, ayuda a favor de la iglesia, coopera, es parte de. Por eso vemos esa interacción de ayuda. Pero la paloma es un animal silencioso, es un animal pacífico, es un animal que se deja tomar, que se deja moldear si tú quieres. Es interesante, pon atención, que la paloma es una muestra, en el caso del arca, de obediencia y de bondad. No habla, no hay argumentación, pero sí hay una acción bondadosa constante. Hay una acción pacífica constante. No busca protagonismo. Tal vez el cuervo nos habla más de alguien que busca protagonismo. Hace mucho ruido. Los cuervos hacen ruidos todo el tiempo, se la pasan volando arriba, no se quiere permanecer. Yo casi me atrevería a decir, si hacemos un símil del arca de Noé con la iglesia, yo casi me atrevería a decir que los cuervos son aquellos que se la pasan graznando, haciendo mucho ruido, pero no quieren nunca pertenecer de una manera comprometida con su iglesia. Solo hacen ruido, buscan protagonismo, buscan ser el número uno. A veces vienen, a veces no, a veces se van, a veces regresan y a veces solamente están haciendo ruido, pero no ayudan, no aportan. Son aquellos que dicen, ay, pastor, debería de ponerle a las butacas de allá arriba, ponerles una butaca nueva, están todas rotas. Y tienen razón. Y se la pasan diciendo a todos, el pastor no se ha dado cuenta que hay butacas rotas, ¿por qué no las arregla? Pero tal vez una actitud más de paloma sería decir, aquí hay una ofrenda para que se arreglen esas 4, 5, 10 o 20 butacas que están rotas. Sin ruido, sin hacer escándalo, sencillamente soy parte de esta familia, puedo ayudar a esta familia y lo hago en lo que esté a mi alcance. ¿Por qué serpientes y palomas? ¿Por qué el Señor nos pone en medio del espectro? Porque Él mismo es una serpiente y una paloma. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Lo que acabas de escuchar. La historia empieza con una serpiente, pero la única manera de vencer a las serpientes es con otra serpiente. Eso quedó muy claro cuando Moisés le dijo el Señor, convierte tu vara en serpiente. Cuando el Señor aventó la vara de Aarón, los magos trajeron otras 2 serpientes para demostrar que ellos tenían ese mismo poder. Pero la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos. Una serpiente es la que puede vencer otra serpiente. La única manera de hacer un contraveneno o un antídoto de veneno es con veneno. Pastor, ¿qué está diciendo? Pon atención, hermano. Porque el Señor
toma la fuerza de la serpiente, pero no en cuanto a su maldad, no en cuanto a su intención destructiva, sino en cuanto a su astucia y prudencia. Usa esa característica para hacerla favorable. La palabra dice, hermano, en Génesis 49, 17, fíjate lo que dice Génesis 49, 17. Dice, será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Vemos entonces una referencia mala, negativa de la serpiente. Un animal que se agazapa en el camino para morder los talones de los caballos y tirar al jinete. Esa es la intención de la serpiente en un sentido negativo. Pararse junto al camino, tirar a los que vamos caminando en el camino, hacernos caer de espaldas a los que estamos en el camino, y lo hace a través de esa característica de prudencia, de astucia, donde se agazapa y busca la primera oportunidad para destruir. Hermano, esta es la astucia o la prudencia para convertirnos en un montón de personas engreídas. Hermano, una persona como serpiente, con una astucia maligna, va a ser una persona engreída, soberbia, buscando su propio beneficio. Hermano, gente que nunca va a decir lo que piensa y que muchas veces nos va a dar la razón. Gente con doble discurso que enfrente de nosotros nos dice: te amamos, no te preocupes, te voy a apoyar. Pero una vez damos la media espalda, damos la media vuelta, dice todo lo que nosotros le confesamos o lo que le dijimos en privado. Por eso, hermano, es muy delicada la administración al alma, porque en ministración al alma el que está ministrando puede ser una serpiente del diablo o una serpiente de Dios. Puede ser una persona que después de orar por ti salga y le diga a todo mundo lo que tú le confesaste o lo que tú le revelaste en ministración, buscando descansar tu corazón, buscando que alguien orara por ti. Y eso es ser astuto. Sí, hermano, no te preocupes, como lo siento, yo estoy contigo. Y después lo empieza a divulgar. O puede ser una serpiente de Dios, donde realmente va a tener la sobriedad, la prudencia para guardar en su corazón y solamente decirle a Dios: ayuda a mi hermano que está en esa situación, ten misericordia. Qué trabajo tan delicado los consejeros en una iglesia, porque pueden ser serpientes del diablo que solamente de frente dicen: sí, te voy a ayudar, y uno se da la media vuelta y empieza a hablar barbaridades de uno. O puede ser una serpiente de Dios. Ahorita voy a hablar de eso. Personas engreídas, soberbias, buscando solo el propio beneficio, envenenando la vida y las mentes de otros, y al mismo tiempo envenenándose. Porque, hermano, una serpiente cuando inocula su veneno, obviamente la lengua se le llena de él. Cuando uno empieza a soltar veneno y a hablar mal de las personas, o empieza a tratar de seducir a otros para que hagan lo que yo quiero, ese veneno se nos queda impregnado en la boca. Por eso, hermano, cuando tú maldices, pon cuidado, porque mientras tú maldices, antes de que le llegue tu maldición, tus groserías a la persona, tu boca ya se llenó, tu lengua ya se llenó de ese veneno que soltaste. La astucia entonces solo sirve para satisfacer el propio egoísmo. Por eso el mundo es astuto. Maldice para que tú termines aceptando lo que ellos te ofrecen, haciéndote creer que es para tu bien, pero es solo para el beneficio del propio mundo. Eso es lo que hizo la serpiente. ¿Con qué Dios dijo? No, hombre, Dios no quiere que ustedes sean como Él, pero estaba siendo usado para Satanás, para sus propios fines. ¿Estás aquí, hermano? Ser solo serpientes, así solitas, es ser hijos del mundo, es ser hijos del pecado y es ser hijos del diablo. Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Y si algo tenían los fariseos es que eran muy astutos. Miren, no llegaban con Jesús así de cara, así
de manera frontal y decirle: Jesús, no estoy de acuerdo contigo. A ver, explícame bien, ¿por qué vienes diciendo esas cosas? No, hermano, eran serpientes astutas. Rabí, le decían: maestro, vemos que todo lo que dices es cierto. Nada más una pequeña preguntita. Mira, serpientes venenosas, hipócritas. Por eso Jesús, hermano, les tenía esa aversión, porque Él conocía sus corazones. Venían con palabras fabricadas, modeladas, para tratar de sonar muy prudente. Por eso, hermano, eso que le llaman, ¿cómo le llaman hoy? Lo políticamente correcto. Qué terrible, hermano. Buscar ser tan correctos, pero en el fondo ser unas serpientes venenosas, tratando de ocultar las verdaderas intenciones que se tienen. Y el mundo es así. ¿Tú crees que los creadores de las redes sociales te están diciendo toda la verdad? Amados jóvenes, generación de cristal, Jehová reprenda al diablo. No te están diciendo todo. Atrás de las redes sociales hay mucha astucia de serpientes. Es una herramienta, sí. Es una plataforma que podemos usar para predicar el evangelio. Lo estamos haciendo, hermano, como nunca en la historia. Pero tiene mucho veneno si no nos damos cuenta de la astucia con que se hizo. Hermano, yo me acuerdo así, mi hermano, tengo grabado. La primera vez que yo entré a internet fue en la casa de un hermano que tenía internet en su casa. Yo no tenía eso. Te estoy hablando del 93, tal vez 94. Y fui a su casa. Y como yo nunca había estado en internet, me dijo: vente pastor, venga, mira, siéntate. Me sentó y me dijo: prepárate para viajar en el tiempo. No le entendí. Entramos y empezó esa cosa. ¿Te acuerdas los modems cómo hacían ruido? Un escandalazo, hermano, para conectarse. Ya que después se empezó a conectar, no sé, empezamos ahí a viajar. Y esas páginas que se abrían así. Lentísimo. Y me empezó a enseñar aquí, me empezó a enseñar allá. De repente me dice: ¿qué horas son? Las 9. ¿Ya viste? Me dijo, viajamos en el tiempo. Ni cuenta nos dimos qué rápido pasó el tiempo. Ahí hay mucho veneno atrás, buscando cómo controlar. Hermano, esto está de miedo. Porque es una serpiente que está atrás de todos los medios. Tú estás tomando un café con tus amigos, ahí dejas tu celular, lo dejas ahí y te pones a hablar de qué te gusta, de que cómo está ¿cómo se llama el fútbol que está ahorita en Europa? La Copa Europea, y de cómo va el Barça y cómo va el no sé cuál, y estás ahí. Y de repente, hermano, cuando terminas de platicar, ya te vas, agarras tu celular y te empiezan a llegar ahí playeras del Barça en oferta en no sé dónde. ¿Qué pasó? Te estuvieron escuchando y se dieron cuenta que tú eres fan del Barça, un apasionadísimo del Barça. Así que te empiezan a mandar productos que te pueden cautivar. ¿Cómo ocurrió eso? Hay mucha prudencia y mucha astucia maligna detrás de eso. Y de todo, hermano, de todas las redes. Hoy los jóvenes les tienen miedo que les hablemos de las redes porque están tan cautivados, están tan con una terrible idolatría que piden que no se hable mal de las redes. Como mi generación cuando se nos hablaba de la música, hermano. Yo me recuerdo, hermano, que teníamos mi generación de jóvenes a los 16, 17 años. Le teníamos miedo cuando un predicador empezaba a hablar. Cuidado con la música. No toquen la música, decíamos nosotros. Hoy los chavos no están tan clavados con la música como en los 80, 70, 90, hermano. Hoy los muchachos consumen música, pero créeme que no. ¿Por qué? Porque tienen otro medio de idolatría más fuerte que se llama internet, que se llama redes sociales. Ahí está la batalla. En nuestros tiempos, hermano, no podíamos tener un celular como hoy, no existía. O en ese tiempo, hermano, estábamos fascinados con los Walkman. La música portátil, escuchar, hermano, la música que nos gustara en donde quiera que estuviéramos, ese era. Hoy los chavos, hermano, ya no ves jóvenes con audífonos escuchando música, ya no, hermano. O al menos no como en aquel tiempo.
Hoy, hermano, están mirando videos, mirando información, mirando Instagram, mirando todo eso. Y si acaso están escuchando música de internet también. Música que les está sugiriendo el mundo, ni siquiera música que ellos mismos compraron. Música que el mundo les sugiere. Disculpe usted si se pone serio, pastor, ¿por qué no habla de algo que tenga más punch espiritual? Queremos que tire gente, que baje oro del cielo. No, hermano, no voy a hablar de eso. Me quedan 20 minutos. El veneno de las serpientes nos ofrece solamente para nuestros propios placeres y nuestras ambiciones mezquinas. Ya lo dije, ser serpientes así solos es ser hijos del mundo, del pecado y ser hijos del diablo. Entonces seamos como palomas. Dice la palabra en Oseas capítulo 7 versículo 11. Oseas capítulo 7 versículo 11. Efraín es como paloma incauta y sin entendimiento. Llama a Egipto y acude a Asiria. Ser paloma sola también es un peligro, porque una paloma es tan frágil, necesita tanta seguridad, es tan, sí, es la palabra correcta, es tan frágil, es tan débil, que necesita siempre un lugar donde refugiarse. Y si nosotros no tenemos a Cristo Jesús, hermano, vamos a terminar siendo débiles de carácter, llevados de aquí para allá por cualquier influencia, por cualquier viento de doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier ideología, con tal de ser aceptados en esta sociedad, con miedo a ser rechazados. Hermano, hoy muchos están aceptando todas estas ideologías solo por no ser rechazados. Tenemos miedo a no ser populares, hermano. Hay gente, hermano. Miren, yo me recuerdo mucho una vez que fuimos a Guatemala en tiempo del hermano Otto. Fuimos con un grupo de jóvenes de la iglesia. Y cuando llegamos, hermano, llegamos a la iglesia y después de un rato que nos dispersamos para conocer el edificio, la iglesia del hermano Otoniel, la iglesia Lim Central, llega un joven y me dice: pastor, nadie te conoce. Preocupado. Me preguntan de dónde eres y les digo: soy de México. Ah, del pastor fulano de tal. No, del pastor Alex Corso. ¿Y ese quién es? Nadie sabe quién eres. Bien angustiado, hermano. Tenemos tanto miedo a que nadie nos conozca. El mundo se nos ha metido y necesitamos sentir que pertenecemos. Otra vez, perdón, pero las redes sociales nos han hecho una falsa creencia. ¿Has escuchado este dicho? Si no estás en internet no existes. Jehová reprenda al diablo, mentiroso. ¿Quién te crees, hijo del diablo? Si no estoy en internet no existo. Si no estás en el reino de los cielos, ahí sí no existes, porque vas a terminar en el lago de fuego. Pobrecito, orgulloso porque estás en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en La Changa, no sé en cuántos lados más. Y tienes 1 millón de amigos. La canción de Roberto Carlos ya se les hizo una realidad a muchos que están en internet. ¿Sí sabes que el que inventó el Twitter fue Roberto Carlos, ¿verdad? O el que inspiró por lo menos el Twitter. No lo inventó, pero sí lo inspiró. Yo quiero tener 1 millón de amigos y yo quiero un coro de pajaritos, mira. Eso es Twitter. Y estamos pensando que tener 1 millón de amigos en todas estas redes, eso es valer algo. Por favor, jóvenes, generación de cristal, ahí están llorando deprimidos, perdóneme usted. Ay, es que recibí 10 manitas para abajo hoy. Perdí 3 seguidores. Chale.
llorando las niñas. Y hay las pobres niñas pensando que valen algo con sus labios. Y de las niñas lo entendería un poco, pero de los muchachos, no. Hasta la hombría y la virilidad es algo que debemos pedir al Señor que nos permita entender. Ahí están las muchachas sacando la cadera, pero los muchachos sacando, ¿qué cadera sacas? Ahí están los muchachos también. Miserias. Pero eso es lo que nos han vendido y somos palomas. Ay, no quiero ser rechazado. Por eso tampoco el Señor dijo solo palomas. Porque una paloma va a Egipto, una paloma buscando seguridad. Si no encuentra la roca que es Cristo Jesús, si una paloma no encuentra la peña de la que habla Cantares, donde se esconde la amada del Señor, escóndete, amada mía, como la paloma entre las peñas. Se va a terminar escondiendo en las hendiduras de los templos egipcios. Mira, aquí tenemos palomas volando arriba del techo, hermano. Hemos tenido que buscar cómo hacer para que no se metan. ¿Por qué intentan meterse las palomas? Porque buscan seguridad. Y si no encuentran la peña, no encuentran la cueva donde de manera natural habitan las palomas, se van a terminar metiendo en las hendiduras de los templos falsos de Egipto y de Asiria. Los templos falsos del internet, los templos falsos de la moda, los templos falsos de la música, los templos falsos de la malamente o falsamente llamada ciencia. ¿Por qué Pablo le tira la falsamente llamada ciencia? Mire, hoy la ciencia con sus medicinas nos enferman. Y luego con sus mismas medicinas nos quieren curar. Hermano, yo me quedé asustado cuando me enteré que la industria alimenticia está íntimamente ligada, que son los mismos dueños o los mismos corporativos los que administran las grandes industrias alimenticias y las grandes industrias farmacéuticas. Porque entonces dije, ¿qué pasa? Con la comida que hacen me enferman y después con las medicinas que hacen me prometen curarme. Aunque usted no diga amén, aunque usted diga está loco este pastor. Ahí estamos como palomas. Necesitamos que un médico nos diga a veces. Necesitamos que un abogado nos resuelva. Necesitamos que un pastor nos diga. Somos palomas buscando seguridad. Y en vez de ir a la palabra de Dios y a su autor que es Cristo Jesús, terminamos refugiándonos en lo que Babilonia, en lo que Egipto y lo que Asiria nos sugiere. Una persona que es solo paloma, un cristiano que es solo paloma, va a ser alguien sin carácter, con miedo al rechazo. Hermanos, ¿le tienes miedo al rechazo, iglesia? Si le tienes miedo al rechazo, estás en un grave problema. Necesitas ministración al alma. Porque ser cristiano, hermano, es aceptar ser rechazado. Oh, sí. Aceptar, y hermano, y deberíamos nosotros caminar con dignidad y decir, ahorita voy a explicar rápido, tengo poco tiempo, puedo explicar algo al respecto, pero deberíamos nosotros llenarnos de ese carácter, de decir, no importa, incluso hasta levantar más la cabeza y el pecho, como paloma de Dios. Mire, hermano, cuando yo empecé a ser rechazado en la escuela, en el CCH, yo digo que fue el Espíritu Santo, hermano, porque solo el Espíritu Santo hace eso. Decidí algo. Empecé a llegar a mi escuela con mi Biblia. Y decía, ok, me rechazan. Llegaba con mi Biblia, llegaba con mi Chicks, me compraba mi Chicks, hermano. Esos libritos con mensajes. Y los ponía ahí cuando no había materia, cuando no había maestro, o abría mi Biblia o abría esos Chicks. Porque ya me habían dicho de todo, hermano. Y decía, bueno, pues ahora sí que me digan y vamos a provocar para que pueda hablar. Y con toda la intención que me volvieran a decir, que eres un aleluyo. Que tú ibas a estudiar para monje, ¿verdad?
todo eso aprovechar, porque mira hermano, la palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía. Mientras que había uno, había dos, había tres que se burlaban, eran sarcásticos, siempre llegaba uno que me decía, oye, ¿y qué dices lo que lees? Oye, ¿y tú por qué vas a esos lugares? Oye, ¿y qué te enseñan? Hoy mira, hasta fondo musical pusieron. Aleluya. Hermano, ser paloma y solo paloma es asunto de... eso es para gente que no quiere pensar. Es gente que quiere ser muy cómoda. Disculpen ustedes, pero hay gente, cristianos, que solo vamos a la iglesia como palomas. Queremos un lugar seguro y eso no está mal. Queremos un lugar pacífico y eso no está mal. Pero no queremos hacer ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo mental, ningún esfuerzo emocional, ningún esfuerzo espiritual. Queremos solamente sentirnos a gusto. Deja de ser una persona perezosa y cuestiona y defiende lo que Dios te está enseñando, si es que te está enseñando algo. No seamos palomas que se están adaptando al mundo y que están introduciendo al mundo a la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ni totalmente serpientes, ni totalmente palomas. Más bien un estado intermedio, como Jesucristo dijo: astutos como serpientes, prudentes como serpientes, inocentes como palomas, sencillos como palomas, dependiendo de la versión que tú tengas. Un estado de autocontrol, un estado de dominio propio dirigido por el Espíritu Santo. No un exceso de prudencia o de astucia que nos haga arrogantes, engreídos, solo buscando el beneficio particular, pero tampoco un estado excesivo de inocencia que nos va a hacer fatuos, que nos va a hacer incautos, que nos va a hacer ingenuos. ¿Sabes qué es ser paloma? Tragarte todo lo que los púlpitos te están diciendo. ¿Sabes qué es comportarte solo como paloma? Tragarte todo lo que te dicen sin leer en la palabra, sin ir a la palabra, sin preguntarle a la palabra de Dios. Solamente tragarte lo que te dicen. Y entonces viene una persona que te dice: miren cómo esta agua se convierte en vino. Ya es vino, griten aleluya, es vino, hermanos, es vino. Y todos, ¡ah! ¡Qué pastor tan poderoso! Uno que se levante y diga: a ver, déjame probarlo. Uno que se levante y diga: déjame llevo tantito para ponerlo bajo el microscopio. Pastor, pero eso es no tener fe. ¿Por qué? Hay que creer lo que la Biblia dice, no lo que los payasos de púlpito nos sugieren. Discúlpeme usted, pastor, no sea ofensivo. No estoy siendo ofensivo. Pero no hay nada más payasos en el circo, hermano. También hay payasos en el púlpito. No seas tan inocente, ni tan incauto, ni tan ingenuo. Seamos, como la palabra dice, gente que vaya a la palabra de Dios para comprobar que estas cosas sean así. ¿Quiénes eran? Los bereitas, ¿verdad? La iglesia de Berea dice: y estos eran más nobles, porque cuando Pablo predicaba, iban a las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ni tan serpientes para estar soltando veneno por todos lados, ni tan palomas para tragarte todo lo que te digan. Serpientes y palomas como Jesucristo. Jesucristo tenía en su carácter un carácter prudente y astuto como serpiente, y un carácter noble, inocente y sencillo como una paloma. Lo de paloma lo creo, lo de la serpiente quién sabe. Bueno, te lo demuestro. La propia historia, que comienza con una serpiente en Génesis, más adelante dice la palabra que Moisés levantó una serpiente en el desierto y lo levantó sobre una vara, porque muchas serpientes estaban llenando de veneno o mordiendo y envenenando a los
israelitas que salieron de Egipto y estaban muriendo y estaban cayendo, hermano, por montones a causa del veneno de las serpientes ardientes, dice la Biblia. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, levántalo sobre una asta, y todo el que mire a esa serpiente quedará sano. Y así fue. Todo el que miraba a esa serpiente que levantó Moisés quedaba sanado del veneno mortal de las serpientes de Egipto, o las serpientes del desierto. Dice la palabra en Juan 3:14: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Viene entonces Génesis, y una serpiente muerde a Eva, una serpiente muerde a Adán y los hace seres mortales. Viene Moisés, y en Moisés hay una representación de lo que pasó en el Edén, ya no con una serpiente, sino con un montón de serpientes, mordiendo a mujeres, hombres y niños, y haciendo que estos se enfermen y caigan muertos. Y la única forma de contrarrestar, nos lo dice Juan, que fue entendiendo que así como la serpiente de bronce sanó a los que estaban muriendo, la única manera en que nosotros podemos sanar y ser rescatados del veneno de Satanás, del pecado, porque el pecado es un veneno. La única manera que tenemos para ser rescatados del veneno que el pecado nos ha inoculado es mirando a la serpiente de bronce que se levantó no en una vara en el desierto, sino en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Y todo aquel que mire a Cristo Jesús, la serpiente de bronce, será sano y perdonado de sus pecados. Entonces, ¿qué vemos? Que Jesucristo es la serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce es juicio, y era necesario que Jesucristo trajera a juicio nuestros pecados y demostrara que somos culpables, pero que también trajera a misericordia por sus atributos y su santidad, el regalo de la salvación. ¿Alguien atrapa a Flash? Aleluya. Entonces, hermano amado, ¿dónde estábamos? Que se lleven al palomo. ¿Ves entonces, hermano? Jesucristo es la serpiente. ¿Y cómo lo hizo? Ay, hermano, no tengo ya tiempo. Pero Jesucristo fue prudente y sabio, fue prudente y astuto. Él no vino de una manera agresiva, no vino de una manera brutal. Él pudo haber venido y aplastar a Roma, aplastar al pecado de una manera, pero lo hizo con tanta prudencia. Él vino como un rey que se esconde, como una serpiente, diciendo: el que me mire, el que me mire. Hoy se sigue cumpliendo el que mira a Jesús. Pero de la misma manera, hermano, el Señor quitó las serpientes. Solo tengo que decirte esto: fue el Señor el que mandó que se destruyera la serpiente. ¿Sabes por qué? Porque muchos años después, ya después de que el pueblo de Israel había salido del desierto y estaba ya habitando en Israel, comenzaron a adorar a la serpiente. A alguien se le ocurrió sacarla de donde la tenían guardada y la puso, y se le empezó a adorar, y le llevaban flores y le llevaban veladoras, y empezaban a poner la vara ahí, y todo el mundo le bailaba la vara, y bailaban alrededor de la vara con la serpiente enredada. Y entonces Dios dijo: ey, esto es un prototipo, es un símil, es una figura del único que merece la adoración, que se llama Jesucristo. Así que destruyamos la serpiente de bronce. Y se destruyó la serpiente de bronce para que el único que merece, el único que se le dé la gloria para toda la eternidad sea Jesucristo. Él es la serpiente de Dios que venció a la serpiente antigua, Satanás. Pero también Él es la paloma. Ya voy terminando, hermano. Él es la paloma, porque Jesucristo es la figura clara, absoluta, completa de la bondad, de la disponibilidad, de la confianza, de la sencillez, de la seguridad. La paloma es un animalito que no busca lo suyo, hermano. Es un animalito que no busca, ¿cómo se dice? Brillar. Jesús no vino a brillar, hermano. Jesús vino a darnos seguridad. Mira lo que dice Jeremías 48:28. Es el último versículo que voy a leer en esta tarde. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos. Es un llamado a ser paloma.
Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace su nido en la boca de la caverna. Dios nos está llamando entonces a ser entre serpiente y paloma. Entre serpiente y paloma. No totalmente serpiente, astuta para lo malo, buscando lo propio, engañando, no, pero tampoco totalmente paloma, ingenuos, fatuos, engreídos, no. La palabra de Dios te invita a ser una iglesia que camine con astucia ante el mundo y que camine, hermano, de alguna manera con nobleza y sencillez, como la paloma. Termino, hermano. Hoy quiero hacer un llamado a todos los hombres y mujeres de Dios a que sean fuertes. Un llamado a todos los que me están escuchando en internet y por supuesto a todos los hermanos que están acá, a que sean vigorosos, a que sean prudentes como serpientes, astutos para lo bueno, no buscando ser frontales ni agresivos, porque no hemos sido llamados a esos, no hemos sido llamados a ganar al mundo a la fuerza, sino de manera pacífica, pero sí con prudencia, con convicción firme, con seguridad en qué y en quién hemos creído, pero con nobleza, con bondad, con paciencia, sabiendo que estamos seguros en el refugio de Cristo Jesús, siendo embajadores de la paz, porque a eso Dios nos ha llamado, a ser embajadores de la paz, pero no una paz que acepte, con tal de no tener diferencias con el mundo, aceptemos lo que ellos nos imponen, no, una paz donde estemos firmes en nuestras convicciones. Hermano, no sé si tú has leído la historia, la vida de Martin Luther King, valdría la pena que la leyeras. No pasó a la historia, hermano, solo porque defendió los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos. Pasó a la historia, hermano, por su carácter. Él dijo que el día de mañana nuestros hijos tienen que ser reconocidos por la clase de su carácter y no por el color de su piel. Hoy todavía le seguimos enseñando a nuestros hijos, o más bien nos hacemos omisos, y nuestros hijos siguen pensando que son valiosos por el color de su piel, o que son valiosos por el color de su cabello o de sus ojos, o que son valiosos por la forma de su cuerpo, de sus curvas o de sus músculos. Nuestros hijos tienen que saber que ellos son valiosos por el valor de su carácter. Pero ¿por qué saco a Martin Luther King? Porque Martin Luther King, hermano, estaba seguro y lo demostró, que él podía ser una persona firme en sus convicciones y no moverse por nada, pero al mismo tiempo ser una persona pacífica y noble. Y no creas que eso lo copió, hermano, solamente de Gandhi, porque él emulaba mucho a Gandhi, él mencionaba a Gandhi, pero él siempre lo dijo, que él emulaba a Jesucristo porque era su gran maestro de vida. Somos llamados a ser el organismo más pacífico en la tierra, pero también el más firme en mis convicciones. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que a veces el mundo piensa que pacífico es aceptar lo que ellos dicen, piensan que ser pacífico es hacer lo que ellos hacen, piensan que ser pacífico o noble es copiar lo que ellos nos imponen. Eso no es así. La iglesia en pandemia me preocupa mucho, porque estamos encerrados en nuestra casa y pensamos que tenemos que salir otra vez a la vida normal, aceptando ya los cambios de mente y los cambios de acción y los cambios de pensamiento y las imposiciones que el mundo está generando en estos últimos tiempos. Y yo digo que no, la iglesia tiene que levantarse con más vigor, con más fuerza, con más convicción, con más coraje. Y cuando hablo de coraje no estoy hablando de agresión, estoy hablando del sentido básico de la palabra coraje,
que quiere decir alguien que es valiente y se echa para adelante y no se raja, en pocas palabras. Eso es tener coraje. Alguien que no se echa para atrás cuando se trata de defender aquello que para él es verdadero. Y si el diablo defiende sus mentiras, hermano, y lo hace con un coraje que mira a las feministas destruyendo Reforma, destruyendo Avenida Juárez, haciendo sus pintas, si los homosexuales lo están haciendo con un coraje defendiendo sus mentiras, el movimiento lésbico gay está moviéndose con un coraje terrible, hermano, que está tratando de apresar a cristianos, está pidiendo que a los cristianos y a los pastores se les impongan multas o cárcel si es que no dentro de los cultos se aceptan sus doctrinas. Porque nosotros nos quedamos callados, hermano, que el tapabocas que estamos usando sea solamente para guardarnos del coronavirus, pero no para ponernos una mordaza de decir lo que es justo, verdadero, santo, honorable y perfecto. Así que levántense, hombres y mujeres de Dios, contra la violencia, la destrucción y la maldición que el mundo está usando como serpientes viles. Y dejemos de ser palomas timoratas, que pensamos que la seguridad de nuestra fe solamente está en tener una Biblia bajo el brazo, pero nunca abrirla. Que pensamos que nuestra seguridad solamente está en decir gloria a Dios, aleluya, y cantar una bonita alabanza, pero nunca comprometernos con las enseñanzas que están en su palabra. Dejemos de ser jóvenes, le quiero hacer un llamado a los jóvenes. Dejen de decir, sí, soy cristiano, pero yo no pienso como dice la Biblia, yo pienso más como dicen afuera, porque me hace más sentido. ¿Cómo te va a hacer sentido la Biblia si le dedicas tan poco tiempo? Le dedicas 5 horas, 6 horas, 7 horas a toda la basura que te sueltan por internet y terminas tragándote todos los chistes, todas las cosas tan absurdas, tan inverosímiles. Y no le das oportunidad a la palabra de Dios ni 5 minutos, carajo. El mundo está queriendo destruir a la iglesia, atacándonos con ofensas, con mentiras, con difamaciones, con provocaciones. Están tratando de provocar a la iglesia. Nosotros respondamos con convicción, con seguridad, con astucia, con prudencia, preparándonos en la palabra, en la oración, capacitándonos para ser ministros que sirvan a Dios con un corazón libre y abierto, pero también siendo nobles y siendo pacientes para con todos. No se trata de salir a tratar de obligar, se trata de salir y predicar el evangelio. El Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer. Tengamos nobleza y honor. El mundo está planteándonos que el hombre no vale nada. Las ideologías de este tiempo nos están diciendo que el hombre no tiene dignidad, por eso están matando mujeres, por eso están matando antes del nacimiento a seres humanos. La dignidad del hombre, hermano, han rebajado al hombre a un animal, a menos que un animal. Las sociedades progresistas de hoy, hermano, le dan más valor a un toro, a un rinoceronte, a un elefante. Y no digo que no esté mal, hay que cuidar la creación de Dios. Pero ¿cómo es posible que se levanten y hagan grandes marchas para defender que no hay animales en los circos? Pero al otro lado del país, hermanos, se hacen marchas para seguir matando personas en el vientre. El hombre vale menos que los animales. Eso no es verdad. La dignidad del ser humano es la que Dios le dio como el sello de su creación. Y no podemos andar por la vida siendo serpientes, envenenándonos los unos a los otros, ni podemos andar en la vida como timuratos, palomas, buscando la seguridad de los falsos templos de la ciencia moderna, de los falsos templos de las religiones modernas, de los falsos templos de las inmoralidades modernas. Refugiémonos en el único templo verdadero que se llama Jesucristo. Y seamos palomas, pero también como serpientes. Y hermano, nos van a llevar a los concilios. ¿Sabes tú que en muchas universidades se están convirtiendo en concilios de jóvenes? Donde cuando identifican un cristiano se convierte en un concilio, donde los maestros mismos proponen a los demás, le dicen, ok, a ver, provoquen a este. Dice que es cristiano, dice que cree en la Biblia, que nos demuestre.
y nos llevan ante un concilio universitario, y los jóvenes de cristal, cristianos, Jehová los reprenda, o Jehová reprenda al diablo, quiere hacer así. Ahí están, no saben cómo responder porque no leen su Biblia. Y terminan diciendo, pues a lo mejor sí es lo que usted dice, maestro. Sí, tiene razón. Dios no creó la tierra, Dios no creó el universo. Fue el Big Bang. Sí, tiene razón, Génesis debe ser solo una fábula. Sí, Jesucristo nada más fue un hombre de la historia, pero ¿cómo? ¿De veras cómo voy a creer que es Dios? Llevados ante sinagogas, confrontación en la fe, confrontación en lo que creemos, confrontación en nuestros cultos, ante los mismos cristianos que nos van a confrontar diciéndonos, es que no es solo la palabra, también hay visiones, también hay sueños. Es que no es solo la palabra, también son los montes y también son los ríos los que hablan. Y hay que dejar muy en claro, no, Dios puede hablar a través de un río y Dios puede hablar a través de un monte, pero no son los montes ni los ríos, no seas idólatra. Y nos van a llevar ante los tribunales de reyes y de magistrados. Y en algún momento nos pueden decir que las leyes están cambiando y ahora tenemos que ajustarnos a las leyes que nos van a querer limitar en nuestras expresiones o en nuestras doctrinas. ¿Y qué vamos a hacer? En el momento que dijeran que en México los pastores ya no pueden ejercer el ministerio a menos que acepten homosexuales en el púlpito o que casen homosexuales, hermano, prefiero ser un lavaplatos en una fonda y ser libre para predicar el evangelio en cualquier parque y en cualquier esquina, aunque me tenga que esconder para hacerlo.